Bienvenido a este entrenamiento. Si eres profesional y ya estás participando de espacios o reuniones importantes, pero sientes que no logras destacar al momento de hablar, o tienes ideas, pero no logras expresarlas con claridad, o incluso ves como personas menos preparadas y capacitadas que tú terminan quedándose con los méritos, con el reconocimiento y con las oportunidades que deberían ser para ti, pues es así, quédate, porque te sorprendería saber que probablemente no se trata de tu conocimiento, sino de la forma en cómo te estás comunicando. Resulta que un investigador muy famoso hizo un estudio, él se llama Albert Mehrabian, espero que esté bien escrito. Él dijo que del 100% de la comunicación, el 93% está determinado por nuestro lenguaje corporal. Y de ese lenguaje, de ese 93% que dice él, que es nuestra comunicación, hay un 38% que está determinado por la voz y la tonalidad. Y un 55% está representado en los gestos y la corporalidad. Mientras que el 7% restante son las palabras. Entonces date cuenta de algo, y es como muchas veces solo nos enfocamos en esta última parte de acá, en lo que decimos a través de las palabras. Eso quiere decir que estamos descuidando el 93% restante. El 93% restante que está de nuestra voz y nuestra corporalidad. Pues hoy nos vamos a centrar en este 38% que es la voz y la tonalidad. Y cuando hablamos del manejo de la voz, y al hablar con diferentes alumnos, profesionales y personas del común, me doy cuenta de algo. Uno de los mayores errores que cometemos las personas al hablar, uno de los mayores errores que veo en otras personas es que desarrollan una voz monótona. ¿Cómo es una voz monótona? Una voz que se ve así, totalmente plana, sin vida, sin emoción. Y lo que hace es que esto no transmite, aburre, termina por aburrir. Entonces, cuando empezamos a trabajar nuestra comunicación y nuestra voz, nos vamos a dar cuenta que el objetivo al que tenemos que llegar es desarrollar una voz que sea así. Dinámica, ¿sí? Que tenga emoción, que tenga chispa. Porque, ¿cuál es la realidad de hoy en día? Hoy en día estamos compitiendo contra uno de los mayores competidores, si se quiere ver, más peligrosos, que es la atención humana, el celular. ¿Por qué? Porque de acuerdo con recientes estudios, cada vez las personas tenemos nuestra capacidad de concentración más reducida. Cada vez nos cuesta más podernos concentrar en algo a profundidad. No es como hace unos años, cuando no existían los celulares o la tecnología no estaba tan desarrollada. Era mucho más fácil que pudiéramos concentrarnos en algo. Hoy en día no. Hoy en día llegó el TikTok, Instagram, las redes sociales. Y es muy fácil dejarnos llevar por esos picos de dopamina que nos ofrecen las redes sociales. Nada termina siendo tan interesante y tan atrayente como simplemente el hecho de estar haciendo scroll infinitamente en videos de TikTok y en Instagram. ¿Y qué tiene que ver eso con la comunicación? Pues que cuando estamos hablando, estamos compitiendo con la atención de los demás. Cada vez que nos paramos frente a una audiencia, en una reunión de trabajo, estamos haciendo una presentación, una exposición en la universidad, en el colegio, estamos hablando frente a otras personas, estamos compitiendo con su atención. Y si nuestra voz es así, plana, probablemente va a ser mucho más interesante estar viendo videos de TikTok que prestarnos atención. Por eso
es que tenemos que desarrollar una voz dinámica, una voz explosiva, una voz que pueda subir, bajar, a veces ir más rápida, a veces ir más lenta, a veces tener pausas. Porque eso lo que hace es que para el oído humano se escuche más interesante, se escuche mucho más cautivante. Y ahí es donde empezamos a ganar terreno. Entonces, ya sabemos que el objetivo es desarrollar una voz dinámica, pero ahora, ¿cómo conseguimos una voz dinámica? ¿Cómo pasamos de una voz plana a una voz dinámica? Pues para el manejo de la voz hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Existen muchos, pero nos vamos a centrar en dos. El primero es el tono. Y el tono nos da algo que se llama emoción. Emoción. Y el segundo elemento a tener en cuenta es el ritmo. Y el ritmo nos da la velocidad. Nos da velocidad. Entonces, cuando yo combino estos dos elementos, desarrollo una voz dinámica, que es lo que queremos. Entonces, nos vamos a centrar primeramente en el tono. ¿Qué es hablar con emoción? Seguramente lo has visto en algunas figuras públicas, personajes famosos como Barack Obama, ¿sí? Grandes oradores de la vida pública, políticos, actores, cantantes, pero también lo vemos en personas del día a día, que aún sin tener muchos conocimientos, sin ser los más expertos de un tema, terminan cautivando, terminan ganándose la atención de los demás. ¿Qué es lo que los hace a ellos especiales? Aun cuando no hayan hecho cursos de comunicación, de oratoria y demás, ¿qué los hace especiales? Los hace especiales que hablan con el corazón, hablan desde la emoción. Y eso transmite y conecta mucho más que miles de estudios científicos, porque puedes tener miles de títulos, puedes ser el más duro de Harvard, el más estudiado de Oxford, tener maestrías, especializaciones, lo que quieras, tener miles de años de experiencia haciendo algo. Pero si tú no conectas emocionalmente con tu audiencia, no funciona, no sirve. Y hay personas que sin tener todo ese conocimiento logran conectar, porque hablan desde el corazón, desde la emoción. Y esto es el tono. Esto es el tono. Entonces ya te lo voy a explicar más a detalle. Vamos a explicarlo con una frase, con la siguiente frase, que es: estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de estar acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta frase la decimos en diferentes emociones? ¿Sí? ¿Cómo sería neutra, por ejemplo? ¿Cómo sería en alegría? ¿Cómo sería en tristeza? ¿Cómo sería en autoridad? ¿Sí? ¿Cómo sería en duda? Entonces vamos a ensayar. ¿Cómo sería en neutra? Estoy feliz de estar acá. Plano, normal, como hablamos tradicionalmente. ¿Cómo sería en alegría? Estoy feliz de estar acá. Tristeza. Estoy feliz de estar acá. Autoridad. Estoy feliz de estar acá. Y duda. Estoy feliz de estar acá. Entonces, fíjate que cada emoción tiene algo particular. Cada emoción tiene una tonalidad diferente. Por ejemplo, las emociones fuertes como la alegría, el entusiasmo, se caracterizan no solo por tener una voz alta, un volumen de voz alto, sino que también tienden a tener una voz más aguda, más fina, ¿sí? Además que se acompañan de una corporalidad, de una expresión corporal amplia. Cuando yo estoy hablando desde la alegría, mis movimientos son más grandes, más fuertes, mi voz es más fuerte también. A diferencia cuando yo hablo como desde la tristeza o la autoridad, que tienden a tener una voz mucho más grave. Estas emociones de pronto más pausadas, más tranquilas, se caracterizan por tener una voz más grave, ¿sí? Y aquí lo importante es que no es que una emoción sea mejor que la otra, no es que la alegría sea mejor que la tristeza.
Aquí la clave es entender que todo depende del contexto y de la situación en la que estás. Va a haber momentos en los que conviene hablar con fuerza y alegría, pero va a haber otros en los que conviene hablar con autoridad. Y todo eso va a ser importante. Y lo importante es que tú puedas desarrollar esto. Una voz dinámica, que a veces puedas subir acá como en la alegría, o a veces puedas bajar acá como en la autoridad, o a veces puedas estar acá en la parte neutra. Está perfecto, pero dale variabilidad a tu voz. Permítete cada vez que comuniques, cada vez que tengas la palabra en una reunión, frente a tus amigos, contando una historia, compartiendo una anécdota, impregnar la emoción. Y aquí la clave es entender qué emoción es la que es coherente comunicar con el discurso que voy a transmitir. ¿Cuál es la emoción? ¿Sí? Entonces acuérdate de la frase. Estoy feliz de estar acá. La puedes decir de muchas maneras. Y la credibilidad tuya y la posibilidad de que tú puedas conectar con tu audiencia va a depender de qué emoción le estás transmitiendo. Esa es la primera parte. No te olvides de emocionar. Ahí está la clave. Hay una regla fundamental en la comunicación y es: si no emocionas, no comunicas. Puedes tener muchas otras herramientas comunicativas. Puedes tener buen lenguaje corporal, puedes tener excelentes estructuras narrativas, puedes llenarte de muchos elementos de manejo de la voz, de locución, de oratoria, de improvisación, de más. Pero si no emocionas al hablar, no estás conectando. Y la comunicación se trata de conectar. Es un mensaje que tú le transmites a otra persona para conectar. Esa es la clave. Entonces acuérdate de que siempre debes impregnarle emociones a tus discursos. Vamos con el segundo elemento para el manejo de la voz, que es el ritmo. El ritmo. Ese es un elemento fundamental. Entonces por acá tenemos el ritmo. Y el ritmo nos da lo que les decía de la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tengamos lo siguiente. Puede pasar que tengamos una velocidad rápida, una velocidad normal o una velocidad más lenta. ¿Sí? Generalmente, y la mayoría de las personas con las que yo trabajo, de mis alumnos, de las mentorías que doy, me encuentro con esto, con una velocidad muy rápida. Y lo que pasa cuando yo hablo a una velocidad tan rápida, primero es muy fácil que me equivoque. Es muy fácil que se me enreden las palabras, que me quede sin aire, que no articule bien, que las otras personas no me escuchen o no me entiendan lo que yo quiero comunicar. ¿Sí? Tenemos también por el otro extremo una velocidad demasiado lenta. Son personas que hablan así todo el tiempo y eso aburre. Acuérdate de, cada vez que te diga algo, acuérdate de que estamos compitiendo contra la inmediatez de las redes sociales, contra esos picos de dopamina que me da la posibilidad de estar scrolleando y mirando videos infinitamente. Estamos compitiendo contra eso, entonces nuestra voz tiene que tener dinamismo, explosión. Una voz demasiado lenta termina por aburrir. Una voz demasiado rápida también hace que no conectemos, hace que no se entienda el mensaje y demuestra ansiedad, demuestra nerviosismo y falta de confianza. Entonces, una manera de empezar a demostrar confianza es jugar con nuestra velocidad al hablar. Si yo por naturaleza tiendo a tener una voz demasiado rápida, voy a reducirla drásticamente. Voy a pasar casi que a esta velocidad de 0,5, ¿sí? Porque cuando yo tengo una velocidad más lenta, tengo la capacidad de controlar, de manejar mi comunicación. Eso hace que pueda primero articular muy bien las palabras. Eso es la dicción. Que cada palabra que yo diga se entienda. ¿Sí? Tengo la capacidad de abrir y gesticular mejor al pronunciar y eso hace que me entienda mejor mi audiencia o mi interlocutor. ¿Sí? También cuando hablamos lento, tenemos la capacidad o le damos a nuestro cerebro la capacidad de poder articular la siguiente idea, porque mientras yo estoy diciendo una idea, mi cerebro piensa en cuál es la idea siguiente que puede venir, cuál es la palabra siguiente que puede venir. Entonces yo le doy a mi cerebro la capacidad de articular mejor las ideas, ¿sí? Y de que fluya mejor, de que suene más fluido, que suene más limpio. Entonces,
Por lo general, hablar lento, hablar un poquito más lento de lo normal, un poquitico más lento de lo normal es una buena recomendación, es un buen tip que podemos seguir, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando demasiado rápido, no solo voy a empezar a intentar hablar normal, sino un poquitico más lento, porque eso me va a ayudar a controlar mejor mi comunicación, mi dicción al hablar y que conecte mejor, ¿sí? Ya no, el ideal tampoco es excederme a tener una voz demasiado lenta, ya que suene súper aburrida cada palabra, porque entonces voy a perder la atención de las personas, ¿sí? Y ojo, no quiere decir que hablar rápido sea malo. Hay que también entender en qué momentos puedo yo subir la velocidad al hablar y en qué momento la puedo reducir. Todo es importante. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Todo es importante. Por eso recuerden que estamos jugando con encontrar esto, que es el dinamismo al hablar. Esto es lo que estamos buscando. No podemos caer en la monotonía. Tenemos que buscar el dinamismo, la variabilidad. Eso es lo que hace que nuestra comunicación se sienta interesante, que se sienta agradable, que queramos escuchar a alguien. Entonces, esto es importante, ¿no? El saber la velocidad. Y hay un elemento fundamental que son las pausas. Lo voy a anotar por acá. Voy a borrar esto acá y lo voy a anotar aquí en grande. Las pausas. Este es un elemento súper fundamental para manejar nuestro ritmo al hablar. Porque si tú eres de las personas que no has podido con las muletillas, que las muletillas te acaban, ¿sí? Las muletillas son todo ese tipo de expresiones que precisamente utilizamos como para adelantar, como para avanzar cuando estamos hablando, en las que están el bien, bueno, o sea, no sé, todo este tipo de términos que a veces utilizamos para poder comunicarnos, lo que hace es que nuestra comunicación se vea sucia, se vea demasiado forzada, ¿sí? Que no se vea natural, que no se vea creíble lo que estamos comunicando. Cada vez que sale de nuestras palabras una muletilla, lo que estamos comunicando es falta de seguridad, falta de propiedad. Entonces, por el contrario, cuando yo elimino las muletillas al hablar, comunico seguridad, propiedad, se siente que estoy seguro de lo que estoy hablando. Y eso es muy importante para la audiencia. Entonces, ¿cuál es la clave para eliminar las muletillas? Las pausas. Esto de acá es súper importante para poder eliminar las muletillas, las pausas. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos elementos del ritmo con una oración. Esta frase de forma normal en neutro, ¿sí? Velocidad neutra, sería algo como: la comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas. A través del tono, lenguaje corporal y en las estructuras narrativas le damos fuerza a nuestro mensaje, ¿sí? Eso sería tono normal, neutro. ¿Cómo sería en una velocidad rápida? La comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas. A través del tono, lenguaje corporal y las estructuras narrativas le damos fuerza a nuestro mensaje, ¿sí? O sea, hablando así de rápido, es probable que no se haya entendido nada de lo que queríamos decir, no hubo hincapié o énfasis en alguna parte importante de nuestro párrafo, de nuestro discurso, y probablemente nos desconectamos de la audiencia. La otra persona, la audiencia, el interlocutor, no tuvo el tiempo suficiente para poder retener las ideas que le estábamos comunicando. Entonces, hablar rápido en ese tipo de situaciones lo que hace es anular nuestro mensaje. ¿Cómo sería en una velocidad lenta? O demasiado lenta, voy a exagerarla un poco. La comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas a través del tono, lenguaje corporal y las estructuras narrativas. Le damos fuerza a nuestro mensaje. Entonces, también cuando me voy al otro extremo termino por aburrir. Suena demasiado lento y eso aburre. Entonces, lo ideal es encontrar un equilibrio, ¿sí? ¿Cómo sería una velocidad ideal? La comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas a través del tono, el lenguaje corporal y las estructuras narrativas. Le damos fuerza a nuestro mensaje, ¿sí? Y fíjense que aquí en este párrafo, en esta oración,
hay una serie de pausas, ¿no? Hay una pausa por acá, donde está esta coma. Hay otra pausa por acá, donde está esta coma. Y aquí, no la marqué, pero aquí también hay una pausa. ¿Sí? ¿Y qué es lo interesante de las pausas? Que cuando yo me doy la oportunidad de, antes de decir la siguiente oración, la siguiente frase, y me tomo unos minutos, unos 2 segundos, precisamente, específicamente unos 2 segundos para articular de la idea 1 a la idea 2, eso hace, 1, eliminar las muletillas, y 2, hace que me sienta más seguro, hace que yo esté más en control al momento de comunicar. Entonces, ¿cómo sería decir esto con pausas? A donde están marcados los círculos. La comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas a través del tono, el lenguaje corporal y las estructuras narrativas. Le damos fuerza a nuestro mensaje, ¿sí? Y fíjense que en esta última intervención combiné el tema del ritmo al hablar, la velocidad al hablar, pero también combiné lo que habíamos hablado anteriormente, el tono, y es agregarle un tono al hablar, ponerle una emoción. ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué tipo de emoción es la que quieres comunicar? Imprégnala en cada uno de tus discursos, porque eso va a hacer que suene con mucho más impacto, que la audiencia te quiera prestar atención. Entonces, es muy importante también saber cuándo podemos hablar más rápido y cuándo podemos hablar más lento. Entonces, aquí vamos con otro ejemplo para poder ver esto con más claridad. Por ejemplo, cuando estamos enumerando varias ideas a la vez, como en este caso, que yo hablo a través del tono, lenguaje corporal y las estructuras narrativas, estoy enumerando ideas. Esto es un buen ejemplo de que aquí podemos aumentar la velocidad al hablar, sin olvidarnos de las pausas. ¿Y cuándo es un buen momento para reducir la velocidad? Un buen momento para reducir la velocidad y que le va a dar mucho impacto a nuestro mensaje es al final de la oración. Aquí yo puedo hablar en 0,5, ¿sí? Y aquí, en esta parte, puedo hablar un poquitico más rápido. Quizás sea en X 1.5. ¿Cómo se vería? La comunicación es muy importante para expresar nuestras ideas a través del tono, el lenguaje corporal y las estructuras narrativas. Le damos fuerza a nuestro mensaje. Entonces, des en cuenta cómo jugué con todos los elementos y cómo el introducir una pausa y una velocidad más lenta en la última oración le da un peso muy importante a lo que estamos diciendo. Y pues también combiné el tema del tono. Entonces, manejo de tono y manejo de ritmo al hablar. Así que esto es todo por hoy en este entrenamiento. Van a venir muchos más entrenamientos de lenguaje corporal. Vamos a ver diferentes estructuras narrativas para poder comunicar nuestras ideas con fluidez y claridad, para que podamos llegar a un norte y no nos perdamos dando vueltas de un lado para el otro cuando queremos comunicar. Así que gracias por estar acá, gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya servido mucho y ya sabes que va a venir nuevo contenido también de comunicación, y que si quieres fortalecer esto y llevar tu comunicación a otro nivel, pues también tenemos programas para asesorarte, tanto programas grupales como personalizados. Así que te espero. Cuídate. Chao.